Saludos, el día de hoy veremos la última parte del iceberg de los trabajos surreales. Nivel 5. Lecciones de baile para la edad avanzada. ¡Cuánto joven era yo! Un grupo de mujeres tomando el sol recuerdan amantes del pasado, cuentan la historia de su vida, o al menos desahoga las historias de toda una vida. Así aprendemos de conquistas y humillaciones amorosas, de escándalos tanto privados como públicos, de aventuras militares y enemistades domésticas, de cómo eran las cosas en los días de la monarquía, y cómo han cambiado desde entonces. A medida que el libro avanza, el tono cómico adquiere matices más oscuros. Nos damos cuenta de que estamos escuchando a un hombre que habla tanto por desesperación como por exuberancia. No hay división antimemética. ¿Qué? ¿Cómo que no? Novela basada en la Fundación SCP, que en pocas palabras es una organización secreta y ficticia, la cual se encarga de controlar y contener anomalías de todo tipo. En este caso la historia trata sobre el SCP-055 y el concepto de los anti-memes. Ideas y entidades que se censuran a sí mismas a través de la pérdida de memoria, corrupción de datos y otros medios anómalos, y más específicamente la invasión de una entidad antimemética enemiga de la vida humana. Pesca de truchas en América. ¿La mayonesa es un instrumento? Richard Brautigan fue un ídolo literario de las décadas de 1960 y 1970, cuyo genio cómico y visión iconoclasta de la vida estadounidense captaron la imaginación de los jóvenes de todo el mundo. Se convirtió en un éxito de ventas internacional. Un jugueteo indescriptible, la novela se resume mejor en una palabra: mayonesa. Edén Verde. The zombies are coming. Novela que contiene horror corporal, contaminación, sufrimiento eterno implícito, uso de armas, agujas y arañas. En una sola gota de sangre contaminada se retuercen millones de células en forma de aguja. Cuando se les presenta a un huésped, se propagan, curan heridas, reponen líquidos, reparan huesos. El anfitrión se vuelve imparable, incluso la destrucción completa de su cerebro no es necesariamente el final. Todas sus células se reemplazan gradualmente, se mejoran. Hebdomeros. ¿Qué me habrá querido decir? Documento fundamental para comprender mejor la revolución artística que operaba en los años 1920 con su pintura metafísica. La historia no avanza de un evento a otro, sino que pasa de una imagen, de una palabra, de una analogía a otra. La singularidad de este proceso radica en su alejamiento tanto del sueño como del monólogo interior. No involucra al lector, sino que lo seduce con un espectáculo de imágenes que huelen a alucinación y sueños, a angustia desvanecida y frígida invención retórica. Negaciones o confesiones canceladas. Así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. El libro es una antimemoria, una crítica de la autobiografía, donde utiliza fotomontajes y declaraciones subversivas para presentarse como una fuerza de genio poseída por la necesidad de resistir la identificación y mantener en sí misma la manía de la excepción. Siendo la primera aparición de esa obra ampliamente considerada como su texto más importante en inglés. Las reproducciones de los fotomontajes originales introducen las diversas secciones, que a su vez exploran las ideas y obsesiones distintivas de Caún, autointerrogación, narcisismo, metamorfosis, amor, cambio de género, humor y miedo. El séptimo caballo y otras historias. Todos estos cuentos tienen lugar en paisajes fantásticos e inquietantes y están narrados con voces surrealistas y estilizadas. No crea personajes y situaciones, sino conceptos abstractos, que a menudo dan como resultado historias que carecen de calidez y el poder de involucrar. El efecto es intelectualmente impresionante pero emocionalmente insatisfactorio. Sin embargo, en las piezas que cobran vida, lo abstracto se fusiona con la realidad en una mezcla fascinante y escalofriante. En White Rabbits,
después de una primera visita a sus misteriosos vecinos leprosos en Nueva York. Por ejemplo, la narradora concluye su espantoso relato: tropecé y corrí, ahogándome de horror. Una curiosidad impía me hizo mirar por encima del hombro y la vi saludando, y mientras saludaba, sus dedos cayeron al suelo como estrellas fugaces. La pierna del cordero, su vida y obras. Ah, ve nomás qué chulada, papá. Un clásico fundacional de la literatura surrealista, La pierna de cordero, una mezcla heterogénea de escritura automática y narraciones fantásticas que emplean todo, desde las travesuras cinematográficas de Buster Keaton y la animación slapstick hasta los dispositivos narrativos, de las novelas policíacas, las operaciones alquímicas y la mitología. La pierna de cordero consta de 24 narraciones delirantes, incluidas las novelas cortas, y los pechos se estaban muriendo, y había una panadera. Los cuentos de hadas para adultos de Perret guardan la misma lealtad a Lewis Carroll y al Marqués de Sade, y presentan uno de los ejemplos más claros del humor surrealista, en el que los límites entre el personaje y el objeto se desdibujan y donde un perchero, una alcachofa o un montón de estiércol son tan probable como Napoleón, el Cid o el Papa Pío VII para asumir el papel de héroe y aventurero. Yubu Roy. O sea, perdón. Uno de los acontecimientos más extraordinarios de finales del siglo XIX en París fue la primera presentación de esta obra teatral el 11 de diciembre de 1896. La audiencia quedó escandalizada por esta sátira revolucionaria desarrollada a partir de una farsa escolar que comenzaba con una grosería, desafiando todas las tradiciones del escenario, y ridiculizan los valores establecidos de la sociedad burguesa de la época. El corazón a gasolina. ¡Qué bonitos ojos tienen! ¡Debajo de esas dos cejas! ¡Debajo de esas dos cejas! ¡Qué bonitos ojos tienen! Otra obra dadaísta, es decir, antisistema. Considerada como una antiobra maestra y con pintorescos personajes como boca, oreja, ojo, nariz, cuello y ceja, quienes intercambian metáforas y proverbios con las ya clásicas observaciones metafísicas. El diario de Albión Rayo de Luna. No te entendí ni vea. El autor es considerado anti-cool, anti-hip y anti-beat. Emprende un viaje alegórico propio en el que se exploran sensualmente los límites lejanos del amor y el asesinato, la locura y el sexo. La suya es la historia de una peregrinación desordenada a Salvador Celestial, en la que las respuestas trastornadas de los individuos señalan la locura exterior, de la que derivan de una manera más imaginativa que la protesta social generalmente permite. Un monstruo mayor. ¡Está bien, chachalaco! Un cuento de hadas psicodélico para la era moderna. Esta historia oscuramente poética te lleva en un viaje a una realidad alternativa radicalmente retorcida, que refleja la civilización como un espejo de la casa de la risa. En el camino encontrarás esfinges, dioses, esqueletos vivientes, brujas y, posiblemente, el circo más extraño jamás imaginado. Innovador y asombroso, un monstruo mayor da nueva vida a las posibilidades de la ficción. No hay año. ¡Es una copia! ¡Una burda copia! El libro está dedicado a nadie y comienza con un prólogo inquietante sobre la saturación del mundo con una luz dañina. Debidamente advertido, el lector es presentado a una familia sin nombre nada excepcional. Todos deberían estar idílicos en su casa recién comprada, pero están ensombrecidos por una familia de copias, no deseada. En el rostro de la madre copia, la madre ve su deterioro hasta ahora no realizado. Las cosas solo empeoran cuando el padre olvida cómo llegar a casa del trabajo. La madre empieza a esconderse en el armario, acosada por un huevo omnipresente, mientras que el hijo consigue una amiga especial y recibe un paquete misterioso que contiene fotos de celebridades que pasaron a mejor vida. El territorio de la desilusión doméstica y la distopía posmoderna es familiar de otros cuentos, pero el escritor es infinitamente sorprendente, divertido y subversivo. Dougra Magra. Saquen a la traicionera o no sigo haciendo la caricatura, gracias. Una obra deslumbrante e inclasificable, Dougra Magra es a la vez una actuación sin igual en la escritura y una extraordinaria novela de detectives, con un programa paradójico, una novela donde los detectives son los criminales.
o mejor dicho, donde el asesino es la víctima. Un amnésico se despierta en medio de la noche en la habitación de un hospital psiquiátrico. Lo veremos debatiéndose en medio de una telaraña tejida por los médicos de la institución, en busca de su identidad y su posible conexión con un misterioso caso criminal. El lector, arrastrado a una espiral cada vez más estrecha de giros teatrales y cambios de perspectiva, se encuentra atrapado en una intriga laberíntica donde todas las interpretaciones y sus opuestos son trampas tendidas para desviarlo. Nivel 6. ¿Por qué me quiero c***er a Ronald Reagan? ¡Cochino! Panfleto absurdo en el que se enlistan las razones por las que el autor considera sexualmente atractivo al actor, vendedor y expresidente gringo. Así como una especie de fanfic con poderosas fantasías eróticas de sadismo anal. El coño de Irene. ¡Coño! Publicado por primera vez de forma anónima en Francia en 1928, es la última obra maestra, perdida, de la erótica surrealista. Es un relato intensamente poético, la historia del tormento de un hombre cuando se obsesiona con los genitales de una mujer imaginaria, y se ve reducido a mirar voyerísticamente. Entre la descripción de varios eventos en burdeles y otras aventuras sexuales, el autor traza un monólogo interior que a menudo recuerda, en su intensidad poética y surrealista. El ano solar. Miré a respirar aire puro en mi natal Culiacán. Es un breve texto surrealista escrito por el escritor y filósofo francés Georges Baudelaire. Aunque elípticamente, sus aforismos hacen referencia a la decadencia, la muerte, la vegetación, los desastres naturales, la impotencia, la frustración, el hastío y el excremento. Hace una referencia irónica al sol, que, aunque da vida a la tierra, también puede resultar en la muerte por sus energías desenfrenadas. Además, el ano puede verse como un símbolo de la inevitabilidad de los desechos residuales debido a su papel en la excreción. Una noche de grave bebida. Isla Grasa de Ballena. Los sueños se hacen realidad. Cuando el neurocientífico Alice Davidson sacó un sueño de su mente y lo capturó dentro de un receptáculo, una lágrima interdimensional se abrió a la aniquilación cósmica. Un elenco de entidades metafísicas e inadaptados urbanos luchan por controlar el poder del sueño, mientras la realidad se desintegra. Esta es una aventura psicodélica, una comedia oscura con profundidad filosófica y una superficie splatterpunk. Libro gigante. También conocido como la Biblia del Diablo, no confundir con la Biblia satánica. Es el manuscrito medieval a color más grande que existe, con 310 páginas además de las que desaparecieron a lo largo de los siglos. Se calcula que se utilizó la piel de 160 burros para su elaboración y cuenta con un peso de más de 70 kilos. Es famoso por su inusual representación del diablo. La leyenda dice que su autor fue un monje que vendió su alma a Lucifer por el poder de escribir la surreal obra en solo una noche, la cual contiene rituales de exorcismo, la Biblia en latín, conocimientos de medicina y cuentos de historia antigua. Paisaje onírico, omidiario, Dizú. Moshi moshi, Donaldo desu. Libro creado en las mismísimas profundidades de 4chan, más específicamente en el tablón dedicado a la literatura lit. Trata sobre un corredor de maratón exitoso, sobreviviente de abuso sexual, hijo de un padre asesino transgénero, entusiasta de los coches violentos. Jason Paedon vive en el mundo Dreamscape, donde no todo es lo que parece. En el viaje de Ye, llega a experimentar revelaciones alucinantes en lugares que tal vez nunca hayamos considerado. Descubrir la verdadera naturaleza de los clásicos ravioli de carne de res en salsa de tomate y carne del chef Boyardee, tratados y ensayos sobre la condición de la era virtual y memética, las implicaciones del nuevo sincerismo en la Escandinavia islámica. Con giros y vueltas que simplemente desafían las leyes de la realidad narrativa en sí misma. El corte dorado. Historia de vaqueros donde la jinete de acrobacias de Circo TJ Brackenridge está devastada cuando su caballo,
Cowhead es arrebatado de la gran carpa una noche. Porque Cowhead no es un animal de circo ordinario, hija secreta del amante de TJ, ella es simultáneamente caballo y humano. TJ contrata a un vagabundo llamado Cantos Cam para que la ayude a encontrar y rescatar a Cowhead. Juntos cabalgan hacia un desierto poblado por animales extraños, cultos misteriosos enemistados y los restos de una cultura perdida conocida solo como los Grandes Invisibles. Pero luego Cantos también desaparece, y TJ se ve obligada a elegir bando en una guerra donde los sueños son armas mortales. Combinando imágenes alucinatorias con tramas de ficción pulp, The Golden Car es una historia de pistoleros tropezados, forajidos con cabeza de títere, cuevas de cristal y magos alborotados. Un simple giro del destino. Eres un enfermo, amigo. La novela sigue la historia de dos amigos atrapados en dos universos paralelos. Su falta de voluntad para aceptar la muerte, el amor y la vida los lleva a situaciones incomprensibles. Ambos protagonistas se enamoran de la misma chica, aunque está fallecida desde hace algunos años. Los sueños guían a los personajes hacia criaturas siniestras, con las que se encuentran durante su estado de vigilia. Nadie es quien realmente parece. El cierre y el descubrimiento del significado de esas palabras abarcan este viaje de farsa. La historia de las niñas de Vivian. Extraña obra creada por un recluso autodidacta de Chicago. Durante su encierro por indecencia pública creó esta historia también conocida como En los reinos de lo irreal. Consta de 15.000 hojas mecanografiadas por los dos lados y más de 300 dibujos hechos con acuarela. Narra cómo 7 valientes hermanas toman parte en una revuelta en contra de la esclavitud infantil, impuesta por fuerzas siniestras y monstruos. Por algún motivo estas preadolescentes muestran sus cuerpos desnudos y cuentan con genitales masculinos. Para algunos una celebración a la plenitud de la infancia y para otros una perversión pedrofila, es decir, de los fans de cuties. Con esto termina el iceberg de los trabajos surreales. ¿Conocías alguno de estos trabajos? ¿Cuál te pareció más interesante? Nos vemos, hasta la próxima.